Seguimos aquí por nuestra tele internacional, mi Cata, y tenemos una gran invitada. Yo sé que te va a encantar este tema, seguramente a ustedes y a mí personalmente, porque todo lo asociado a momentos de emprendimiento, de buscar y escudriñar mucho, ¿cierto? Creo que es muy importante y sobre todo con las personas que saben, Cata, porque hoy en día yo le he dicho de manera reiterada, aparecen por todos lados gente que dice que sabe y no tiene ni idea. Y la palabra coach también ahora se ha popularizado un poco y no todos son realmente unos especialistas que pueden guiar este tipo de propuestas. Y para ello tenemos hoy una gran invitada que precisamente este es su séptimo libro. Es una persona experta que es Alejandra Llamas. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Un beso grande. Bueno, ese acento es muy argentino, ¿no? No, es que no sabemos de dónde es, de dónde será. ¿De dónde? Mexicanísima. Bueno, cuéntanos un poco. Mexicano, ¿no? Sí, al final de pronto lo dejamos. Alejandra, cuéntanos un poco de tu vida para aquellas personas, porque yo estoy seguro que muchos te conocen por este gran proyecto y por todos los libros que has escrito, pero cuéntale un poco quién es Alejandra Llamas y por qué nos visitaba. Bueno, yo soy una buscadora del autoconocimiento desde muy joven. Me vine a vivir a Estados Unidos cuando tenía 28 años. Me vine con una compañía a trabajar management de cantantes. Durante ese tiempo que estaba yo emprendiendo mi vida, estaba viviendo también momentos de mucha ansiedad, de mucha depresión, estaba sola en este país y decidí tomarme un freno. En esa época también me divorcié, murió mi papá y me di cuenta que podía hacer lo que yo quisiera con mi vida profesional, porque siempre he tenido como muy buena ética de trabajo, pero quería sobre todo construir una vida interna, una filosofía de vida donde pudiera yo conquistar la paz interior. Tuve un centro de yoga y de coaching aquí en Miami hace como 15 años. Ahí empecé a escribir en las noches y casualmente cae ese manuscrito a Penguin Random House y se vuelve mi primer libro, Una vida sin límites. Eso fue ya hace más de 10 años. Este ya es el séptimo libro. Y es un libro que dice que es sana lo que te ata para vivir en plenitud. ¿Cómo compilarías un poco, digamos, este título para aquellas personas que quieren de pronto leer tu texto? Yo creo que es un libro muy interesante porque hemos estado oyendo mucho la palabra conciencia, ser consciente o despertar. ¿Qué significa eso? Y en el libro detallo exactamente, bajo esa tabla, qué sucede cuando estamos conscientes ante la vida y cómo vivimos cuando estamos dormidos o inconscientes. Y queda clarísimo y todo depende de nuestro lenguaje. De nuestro lenguaje interno y nuestro lenguaje externo. El libro es un libro que le habla directamente a cada lector. Es un libro que tiene ejercicios, reflexiones, ejemplos. Es una lectura muy fácil que va a ir revelando en cada una de las personas que lo lee sus propias respuestas, dónde tiene que deshacer miedos, cómo encontrar un perdón verdadero hacia sí mismo, hacia otros, para conectarse con el amor verdadero, no nada más personal, pero a nivel universal, porque muchos creemos que vivimos en un universo que es malo, que algo malo va a pasar, o vivimos con muchos miedos. Y cuando vivimos desde ahí, vivimos alejados de la magia, del sincrodestino, de la manifestación, de lo cual también hablo en el libro. Una de las cosas lindas que tiene tu libro y que además nos has enseñado, porque antes de que comenzara el programa un poco escudriñamos el libro y nos dimos cuenta de esta tabla que tú nos la explicaste muy bien y qué rico que se la expliques a los televidentes. Se llama Mapa de la Conciencia Humana, que viene en una escala de diferentes emociones que siente el ser humano y esas emociones tienen un porcentaje, un número. La más bajita puede ser la 20 hasta llegar al más alto. Pero ese número está basado en una frecuencia energética que a través de una máquina tú detectas en qué escala está, ¿cierto? Sí, por medio de la kinesiología, el doctor David Hawkins, que era un psiquiatra muy conocido, que se dedicó primeramente a tratar de encontrar la sanación a través de la psiquiatría. Pero él lo describe en uno de sus libros, que decía que a veces la psiquiatría tiene su valor y su lugar muy bien puesto, pero a veces se quedaba en un lugar donde acomodábamos un poco al ego. Hacíamos que el ego funcionara un poco.
Y él se comenzó a sí mismo a meter en este trabajo de la conciencia y se dio cuenta que era más interesante, en vez de querer tener un ego funcional, poder trascender el ego. Y cuando hablo del ego, hablo de cualquier creencia o pensamiento que nos aleja del amor. Claro. Ahora, en este libro hay algo muy interesante cuando tú colocas, por ejemplo, de acuerdo a las escalas. Tú decías algo muy interesante cuando estábamos hablando detrás de cámaras, que es como uno es capaz de irradiar la energía con base en lo que uno tiene en su ser. Ajá. Y me pones el ejemplo de Gandhi. Sí. Cómo a través de su espíritu era capaz de irradiar a miles de personas, como es el Chapulín, sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Una persona en paz verdadera sana a 90,000 personas a su alrededor. Elevamos esa conciencia porque entre todos formamos una mente colectiva. Claro. Y solamente tenemos la responsabilidad de sanar la nuestra. La gran pregunta es, ¿cómo lograr esa paz? Porque uno, la paz suena lindo, ¿no? Y todo el mundo la quiere. No, y dice uno la paz chévere, Claro. peace and love y demás, pero llegar a ese extremo exige un proceso. Sí, y yo creo que la trampa, la que mayormente veo en mí o en muchos de mis estudiantes, es esta idea de que las otras personas están como separados de nosotros. Porque en vez de ver la inocencia de todos, que es lo que nos une, nos detenemos en los juicios. Cuando podemos relacionarnos mucho más allá de los juicios y ver la inocencia y ver el alma del otro, te ves a ti mismo. Y ese es el gran camino a la paz. Este es un gran libro, un gran texto que ojalá lo tengan. Ya está expuesto en las principales librerías en los Estados Unidos. No sé, en Latinoamérica también me imagino que... Sí, también lo pueden conseguir y también está como libro electrónico y como libro audiolibro. Y Buenísimo. en Colombia nos contaste que te va muy bien, que tiene muchos lectores y también que tiene muchas personas que se certifican contigo. Sí, cómo no. Estuviste en Medellín, ¿verdad? Estuve en Medellín, estuvimos y vamos a volver ahora en abril de este año. ¿Y Bogotá? ¿Y Cali? También vamos a Bogotá, también este año a finales, y Cali lo tenemos Qué por ir. bueno. Y tienes una Divino. conferencia, de hecho, aquí en Miami, próximamente. Aquí en con Miami, Ismael la Cala. próxima semana, el 24, el jueves, vamos a tener una conferencia, Ismael y yo, en The Sacred Space, de 7 a 10 de la noche. Aquí en Miami. Aquí en Miami. Ok. Y después una certificación Una aquí en Miami. certificación. La gente que quisiera un poco más detalles acerca de todos estos proyectos que tú tienes, ¿qué hace? ¿Accede a una página web? Sí, se pueden meter a procesommk.com. Procesommk.com. o me pueden seguir en Instagram, llamas Alejandra, y ahí está también toda mi información. Fantástico. Pues Aleja, gracias de verdad por estar Gracias con a ustedes nosotros. por la Yo invitación. me quedé con el libro. Contrario, buenísimo, sí. qué rico. ¿Se me lo presta o me van contando? Cuando está en la iluminación, con muchísimo gusto. Uy, Antes de llegar a la iluminación. ¿Quién pidió se lo va a ver. cata? Muchas gracias, Muchas Alejandra. gracias a ustedes por la ti, invitación. claro que Felicidades sí. por el programa.